Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Carolina Ríos y estamos ya dando inicio a nuestro programa de Platicando con el Experto. Ya saben que siempre tenemos temas de mucho interés para todos ustedes porque esa es la intención, que les llegue información de calidad que les ayude a ustedes a prevenir y a detectar situaciones oportunas, ¿verdad? Yo me encuentro muy bien acompañada de mi compañero el doctor Martín Camacho. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, Carolina, muchas ¿Qué gracias. tal Pues la bien lluviecita? contento. Pues mira, sabrosa, ¿no? Se sintió muy bien. Pues muy contentos aquí, como siempre, tratando de aportar cosas importantes para nuestro público, Carolina. Así es, y tenemos un tema de verdad que pues muy interesante y que a veces que no siempre se tiene esa información al alcance, ¿no? Así es. Vamos a hablar precisamente de prevención del cáncer de colon, que ahorita estaban comentando, ¿verdad? Sí, Fuera del Carolina. aire, que es el único cáncer que se puede Fíjate, muchos pensarían que hay prevenir. más, ¿verdad? Más cáncer que se pueden prevenir, pero fíjate, es el único cáncer prevenible. Todos los demás cánceres, pues a lo mejor dicen, el de mama, pues podríamos decir, se hace una mastografía y la paciente pudiera ahí detectar algo, ¿no? Pero a veces no, ¿no? Y lo otro que a veces la gente piensa que también es prevenible es el cáncer cervicouterino, pero pues hay lesiones que también no los detectan, ¿no? Entonces Sí, pues este tipo de foros para eso son, ¿no, Carolina? Para estar precisamente. bien informados sobre Y que ese tipo de aprovechen cosas. toda la información, les va a Así encantar. es. Está con nosotros nuestro invitado, el experto de hoy en este programa, es el doctor Ricardo Flores Rendón, que ya tiene más de 21 años de experiencia. Él es egresado de la UABC, es médico cirujano y partero, y bueno, pues con la especialidad en gastroenterología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, pues la verdad estamos con todo un experto aquí con nosotros. Actualmente trabaja en Gastromedical, que es la unidad regional de gastroenterología clínica y endoscopía avanzada, donde se realiza consulta médica enfocada a la gastroenterología y endoscopía digestiva, entre otros. Además, también él es miembro de la Asociación Americana de Endoscopía, de la Asociación Americana de Gastroenterología, así como de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. No, pues la verdad es que están muy Tenemos, ocupados, ¿verdad? Todo el tiempo se están tenemos una verdadera actualizando. eminencia aquí con nosotros, Sí, Carolina, y así está es. certificado en gastroenterología, que ya siento que estoy diciendo un trabalenguas. Tuve que calentar muy bien antes Claro, para claro. poder decir estas palabras. Y endoscopía de tubo digestivo por el Consejo Mexicano de Gastroenterología, además de autor de más de 70 trabajos de investigación médica, capítulos y libros. No, pues qué gusto tenerlo con nosotros, que se haya tomado el tiempo después de que vemos que está muy ocupado. Bien. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Gracias, Martín. La verdad es que Gracias, gracias. es un gusto poder compartir un poco de lo que vemos y un poco de lo que hacemos en el día a día, sobre todo en relación a esta parte tan importante, ¿no? que es el cáncer de colon, a propósito de que marzo es el mes de la concientización en relación a la prevención del cáncer de colon. El día 31 es el día en específico. El viernes pasado fue el día de vestirse de azul, que es el día donde tenemos que generar esta conciencia, pero la idea de aquí es que podamos conversar, que podamos resolver algunas dudas para ustedes y para la audiencia. Muchas gracias, doctor. Y la verdad, para abrir tema, doc, ¿por qué decidió estudiar medicina, doc? ¿Qué fue lo que lo motivó a estudiar medicina y por qué ser gastroenterólogo? Esa pregunta se me hace bien interesante. Cuéntenos. Fíjate que la última semana eso ha sido motivo de mucha plática. ¿Por qué estudié medicina? Yo creo que desde que tengo uso de razón, en la casa de mis papás había libros de medicina y yo los hojeaba con mucha frecuencia y yo era el niño que no quería ser bombero, el niño que no quería ser policía, yo era el niño que quería ser médico. Nunca tuve en mi mente otra idea más que ser médico, nunca existió otra cosa. Obviamente quedar en medicina fue algo fenomenal para mí. Sí sentí el cambio, ¿no? De la prepa a la universidad, pero cada semestre era algo estimulante. Claro. Llegando al internado, lo primero que pensé es yo quiero dedicarme al área médica. Sin embargo,
tenía un especial gusto por la parte de utilizar mis manos, ¿no? O sea, estaba en esa pelea interna, así hacer algo derivado de la medicina interna o algo de la cirugía, de tal manera que en mi mente dije, bueno, voy a hacer medicina interna, y lo primero que pensé, dije, haciendo medicina interna, quizás la subespecialidad más que me gustaría mucho hacer sería oncología médica. Okay. Entonces, yo tenía pensado hacer oncología médica. De hecho, en relación a la gastroenterología, la oncología dentro de la gastroenterología es uno de mis temas, uno de los temas que más me gustan. Okay. Pero por alguna razón, mi subconsciente se encargaba de tener una mayor afinidad hacia el área de la gastroenterología. ¿Qué tal? Y los conocimientos de gastroenterología se me daban mucho mejor que los conocimientos de la oncología, y además la gastroenterología tenía esa necesidad y podía de alguna manera llenar esa necesidad que yo tenía de hacer algo con mis manos, ¿no? En este caso la endoscopía, y por ese motivo dije voy a hacer gastroenterología, y después de hacer gastroenterología hice endoscopía intervencionista. Todos sabemos que hay endoscopía diagnóstica, pero la endoscopía intervencionista es algo que cambia las reglas del juego, es algo que modifica las cosas. Claro. Hice ultrasonido endoscópico, ahorita hago algo de endoscopía de tercer espacio, de tal manera que probablemente la parte más gratificante para mí como gastroenterólogo, te lo voy a decir así como para que la gente lo entienda muy bien, la parte que más me gusta de ser gastroenterólogo es evitar que un paciente se opere. Ah, mira. ¿Qué tal? Qué interesante, de verdad, porque eso también nos hace tomar en cuenta la importancia de nuestro entorno, ¿no? O sea, del entorno en el que crecen nuestros hijos, o sea, para definir su futuro, ¿no? Así es. Qué padre, la verdad, que nos platique y que nos cuente parte nos contó parte de su experiencia, de cómo fue médico, ¿no? Así es. ¿Cómo se hizo médico? Así pues, para comenzar, ¿verdad? ¿Cómo nos podría explicar, o sea, qué es el cáncer de colon y qué tan común es, qué tan frecuente es? Bien, el cáncer de colon definitivamente es uno de los cánceres más terribles, por así decirlo, que puede haber. En México es el tercer cáncer más frecuente, debajo del cáncer de mama, debajo del cáncer de próstata. En promedio se diagnostican 15,000 casos en México al año, y hay hasta 7,000 muertes por cáncer de colon, porque desafortunadamente muchos de los pacientes con cáncer de colon se detectan en estadios avanzados. Okay. Entonces esto ensombrece o vuelve más oscuro el pronóstico del paciente. El cáncer de colon viene a partir de un cambio que se da dentro del intestino grueso, o sea, entiéndose por colon el intestino grueso, ¿no? Okay. Un proceso inflamatorio inicial en el tejido del colon lleva a esa inflamación local, a un cambio en el material genético de las células del colon, y esto genera un crecimiento desproporcionado. Okay. Al crecer de manera desproporcionada, esto se convierte en un cáncer. Este cáncer puede diseminarse por los vasos sanguíneos o por los vasos linfáticos y generar metástasis. En relación al cáncer de colon, porque hablábamos de prevención, el cáncer de colon tiene una lesión inicial, una lesión que por lo general no produce ningún síntoma. Okay. Y esta lesión se conoce como pólipo. No confundir con un divertículo. Los divertículos son punto de aparte, son los sellitos en el colon que en las fotografías parecen queso gruyere. Sí, el pólipo es diferente. El pólipo, imaginemos como si fuera una verruga, aunque hay unas verrugas que pueden ser así totalmente planas, que crecen en alguna parte del intestino y que empiezan a crecer de manera desmedida. Entonces, este pólipo es la lesión precancerosa, o sea, es la lesión que va a dar origen al cáncer. ¿Cuánto tiempo tarda en que un pólipo se transforme en un cáncer? Eso pudiéramos considerarlo la ventaja de esto, ¿no? O sea, para que un pólipo se convierta en un cáncer deben de pasar aproximadamente 10 años. O sea, tenemos mucho tiempo para modificar el juego. Claro. El riesgo de tener pólipos empieza en promedio a los 45 años, por igual en hombres y en mujeres, porque muchos piensan que el cáncer de colon es más frecuente o es un cáncer privativo del hombre en lugar de la mujer, y no, es igual, hombres y mujeres. Okay. Pero tenemos ese tiempo para intervenir, tenemos ese tiempo para detectar un pólipo, tenemos ese tiempo para detectarlo, removerlo y evitar que el paciente tenga cáncer. Okay. Y ese es el concepto por el cual el cáncer de colon es totalmente prevenible. Fíjate nada más. O sea que en este caso un pólipo
va a convertirse a futuro en un cáncer. Sí, el pólipo se convierte en cáncer y hay de pólipos o pólipos, ¿no? Están, por ejemplo, los adenomas convencionales, que se conocen como adenomas tubulares o adenomas vellosos, y están otros enemigos, que son los enemigos más importantes hoy en día, que son las lesiones cerradas del colon. Se les llama cerradas porque en el microscopio se ve como si fueran una sierra, y son lesiones muy, pero muy planas que se confunden con el resto del intestino, que pueden estar cubiertas de moco, y que si no las detectas después de una colonoscopía, eso puede justificar un cáncer 2 o 3 años después para el paciente. Entonces, por eso sería prevenible. Porque Sí. si encuentra usted un pólipo, Lo remueves. hay que Sí, quitarlo. definitivamente, ¿no? O sea, hay pólipos, desde pólipos que miden 3 o 5 milímetros hasta pólipos que he tenido que remover que miden 15 y que miden 17 centímetros y que se pueden quitar por colonoscopía sin necesidad de operar a un paciente. Mira, ¿y cuáles serían los factores de riesgo, por ejemplo, las personas más propensas a poder desarrollar un cáncer de colon? Esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque existen factores de riesgo modificables, o sea, lo que tú puedes cambiar, y factores de riesgo no modificables. Okay. O sea, ¿qué es lo que no puedes cambiar? No puedes cambiar tu edad, puedes cambiar cómo te ves, ¿no? Pero no puedes cambiar tu edad, eso es definitivo, ¿no? Antes se decía que los 50 era la edad de riesgo para tener pólipos o para tener cáncer. Después se dieron cuenta que el 15% de quienes tienen cáncer de colon están entre los 45 y 50, al menos esto en Estados Unidos, en México no tenemos estadística, pero un 15% están entre 45 y 50, entonces los 45 se convirtieron en los nuevos 50. Entonces la edad es un factor de riesgo. ¿Cuál es el otro factor de riesgo que no nos podemos quitar? La genética. Claro. O sea, familiares de primer grado, sobre todo mamá, papá, hermanos, con antecedentes de pólipos o con antecedentes de cáncer de colon, automáticamente yo no soy un paciente promedio, yo soy un paciente de alto riesgo, porque tengo el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Eso es, por ejemplo, lo que no puedes modificar. ¿Qué pasa con los factores de riesgo modificables? O sea, ¿qué es lo que yo hago que puede incrementar el riesgo de que yo tenga un pólipo, que puede incrementar el riesgo de que yo tenga un cáncer? El estreñimiento es uno, ¿no? El estreñimiento, o sea, tener un movimiento intestinal lento, entiéndase por estreñimiento, para que nos demos cuenta más o menos, es, por dar una definición operacional, ir a evacuar menos de 3 veces a la semana, con evacuaciones en bolitas o como si fueran cacahuates garapiñados, tener que empujar mucho, eso es estreñimiento, ¿eh? Entonces, ser estreñido. El estreñimiento permite que la materia fecal esté en contacto con la mucosa del colon, que las bacterias malas, por así decirlo, estén en contacto con la mucosa del colon, que generen inflamación en el tejido y esto lleve a que se desarrolle un pólipo o un cáncer. Segundo, el consumo de fibra. El bajo consumo de fibra. Si yo consumo fibra, aumento el movimiento del intestino, incremento la cantidad de agua en el intestino, pero también modifico la microbiota. O sea, consumir fibra modifica la microbiota y de alguna manera hace que prevalezca la microbiota buena, que es microbiota antiinflamatoria. Otro factor de riesgo, el síndrome metabólico, o sea, diabetes, hipertensión. Hipertensión también es un factor de riesgo, porque la resistencia a la insulina en relación a la diabetes es como la gasolina para el tejido del intestino, o sea, incrementa la tasa con la que se multiplican las células. O sea, hace que crezca el tejido, hace que crezcan los pólipos, y la resistencia a la insulina, sin lugar a dudas, es un factor de riesgo para que se formen los pólipos, para que se dé cáncer. Y luego vienen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, fumar. Fumar también es un factor de riesgo para el cáncer que tú quieras. Hasta hace un mes ahora tomar también, el consumo de alcohol es un factor de riesgo para cáncer de colon, o sea... No estaba. No estaba, pero es un factor de riesgo para cáncer de colon. Y la otra es lo que comes, ¿no? O sea, lo que comes también es bien importante. Por ejemplo, aquí en Baja California no lo mencioné ahorita, pero hablando de muerte por cáncer de colon, estamos en primer lugar para mujeres y en segundo lugar para hombres. Y de ahí Baja Sur y de ahí Nuevo León, por ejemplo... Se sugiere y se cree que es muy seguramente por la cercanía que tenemos con nuestros vecinos del norte, porque comemos algo muy semejante y porque los productos, por ejemplo, que contienen conservadores, ¿sí?, incrementan este riesgo. Inclusive, lo he mencionado ya en algunas otras entrevistas porque hasta parece chusco, ¿no? Hay un trabajo de investigación que se publicó probablemente hace unos 10 años
en el que medían la cantidad de alimentos de embutidos que consumían los pacientes y había una relación exponencial entre las tiras de tocino que comen los pacientes y la probabilidad de tener pólipos en el colon, ¿no? Okay. Entonces, o sea, los embutidos, lo que en este caso pudieran incrementar el riesgo. Entonces, ¿no? podría decir que aquí nuestros vecinos también tienen unas estadísticas altas en cáncer de colon. Claro, en Estados Unidos ellos tienen muchos pólipos, tienen mucho cáncer de colon, ¿no? Otro factor modificable es eso, ¿no? Encontrar un pólipo, quitarlo, y eso es lo que hace un cambio total en el juego. Doc, y ahorita que lo comentaba lo de nuestros vecinos, ¿ellos tienen más, previenen más esto? O sea, No, ¿hay más colonoscopía, hay más estudios que puedan prevenir esto más que nosotros? Fíjate, te voy a hablar ¿Tienen con más cultura? te voy a hablar con conocimiento de causa, porque además de dedicarme a la gastroenterología, también me dedico a la educación y me dedico a la investigación en salud. Claro. Y el cáncer de colon ha sido una de las preocupaciones más auténticas que he tenido desde cerca de 10 años. En Estados Unidos, en los estados más grandes, en las ciudades más grandes, hay programas que a partir de los 45 años te hacen llegar a tu casa una prueba para detección o para prevención de cáncer de colon. Hablemos, por ejemplo, de la sangre oculta en heces. De 100 pruebas que se envían, se recuperan aproximadamente de un 60 a un 70%. O sea, eso implica que aproximadamente de un 60 a un 70% de la población en riesgo, o sea, mayor a 45 años, ha hecho algo con el afán de prevenirlo. Tú mencionabas ahorita la colonoscopía. No nos vayamos tan lejos a la colonoscopía, vayámonos a pruebas que se pueden hacer en casa, ¿no? Como una prueba inmunológica de sangre en las heces. En el 2017 hicimos un trabajo de investigación con los estudiantes de medicina en la UABC. Fue un trabajo que presentamos en Estados Unidos en uno de los congresos más grandes que hay de gastroenterología, en relación a cuántas personas que son derechohabientes de alguna institución, llámese ISSSTE, llámese ISSSTE-CALI, llámese INSABI, en fin, mayores de 50 años, porque en ese entonces el punto de corte era 50 años, ¿cuántos de esos pacientes habían hecho algo con el afán de prevenir el cáncer de colon? La cobertura en esa población encuestada de manera al azar y de manera proporcional es de un 4%. O sea, estamos hablando de un 4 de nosotros contra un cerca de 70% de nuestros vecinos, los americanos. En ese mismo trabajo, nosotros lo que hicimos fue darle una explicación a los pacientes acerca de qué trata la prevención del cáncer de colon, partiendo de una prueba inmunológica o partiendo de una colonoscopía. Y cuando les preguntamos a los pacientes si estaban dispuestos a hacerse algún estudio, 3/4 partes de los que nunca habían recibido algún método dijeron sí, yo creo que sí me lo haría. ¿Quiénes eran los que por lo general contestaban que sí? Mujeres que se han hecho una mamografía, no sé por qué en ellas está bien desarrollada la cultura de prevención. La población económicamente activa, también la gente que se levanta todos los días a trabajar, dijo, ¿sabes qué? Pues sí, vale, yo me hago una prueba. Los que no deseaban tanto hacerse alguna prueba con el afán de prevenir era la población que pertenecía al nivel sociocultural más bajo. Más bajo. Okay. Cuando les preguntamos cuál era el motivo, y esto está científicamente comprobado, aparece en una de las revistas a manera de resumen del 2017, se llama Gastroenterology, la revista. Lo que encontramos es que los motivos por los cuales un paciente no quiere hacerse algún estudio puede ser la vergüenza, por ejemplo, el miedo al estudio, y un dato bien interesante que probablemente le suene así como a manera de broma, pero el paciente no deseaba hacerse un estudio porque tenía miedo de que le encontraran algo. O sea, yo no me hago ni un estudio de colonoscopía, yo no me hago este estudio, porque ¿qué tal si me encuentras algo? Mejor no me lo hago. Entonces, esto está, como te comento, científicamente demostrado. Fueron más de 1,100 pacientes los que encuestamos y estas fueron las respuestas que tuvimos. Entonces, la cultura de prevención, como tú comentaste ahorita, hay mucha diferencia. Una cosa que tiene mucho que ver en relación a que un paciente decida hacerse alguna prueba, llámese sangre oculta en heces o colonoscopía, sobre todo es el endoso del médico. O sea, que tú como médico le digas al paciente, ya tiene 45, señora, ya tiene que hacerse algún procedimiento.
El endoso del médico quizás es la parte o es la variable más importante para que un paciente acceda. Más fuerte que darle un tríptico, que darle un panfleto, que lo vea en la tele, que lo escuche en el radio. Es más fuerte que eso. Entonces, definitivamente, una de las partes más importantes alrededor de que el paciente acceda, que se haga algún estudio, es que tú como médico, sobre todo el médico de primer contacto, el médico general, el médico familiar, le diga al paciente, es importante que te lo hagas. Claro. Porque el médico va contigo porque confías. Y si tú se lo dices, si tú lo endosas, si tú se lo firmas, ese paciente muy seguramente te va a hacer caso. Claro. La verdad es que vamos ya con mucha información muy interesante y ya tenemos aquí bastantes comentarios y saludos. Y bueno, pues también, ¿verdad? Quiero recordarle a toda la gente que tenemos regalitos. Gracias. Para la gente que nos hace el favor de acompañarnos, de compartir, de hacer sus preguntas o simplemente mandar algún saludo, recuerden que de esa manera ya participan. Y bueno, pues hoy tenemos de regalo 2 consultas nutricionales que incluye plan de nutrición, hablando del tema, ¿no? Tan importante, sí. Incluye plan de nutrición y medición con báscula profesional InBody. De esos vamos a tener 2 ganadores hoy. Y bueno, también vamos a tener por parte de nuestro patrocinador Azul Colectivo una vela aromática. Entonces, ahí están, tenemos 3 regalos hoy para que nos sigan acompañando, compartan. ¿Sí, doctor? Sí, yo no te voy a dar uno de 2 regalos, yo te voy a dar 250 regalos. ¿Qué tal? ¿Sí? Ándale. Son 250 regalos, entonces tienes más probabilidades de ganar. No te puedes ganar 2, o sea, así puedes ganarte 1, ¿no? Así es. Y es prevención pura. Sí, esto es totalmente regalado porque estamos hablando de la prevención del cáncer de colon. Entonces hablamos mucho de la colonoscopía, ¿no? Y a mucha gente le da mucho miedo la colonoscopía, pero también hablábamos del otro método, ¿no? Que es las pruebas de sangre oculta en heces, que es una prueba que te puedes hacer en tu casa, o sea, es bien sencilla, tú vas por un dispositivo que es como si fuera un tubito, la verdad lo traía aquí, no sé dónde quedó, y tiene adentro como un Q-tip. Entonces tú vas al baño, haces del baño en un recipiente, en un papel aluminio, y metes ese Q-tip 3 veces, lo guardas en el dispositivo y nos lo devuelves. Tenemos 250 pruebas. Bueno, quizás ahorita ya no, porque empezamos hace 7 días y creo que nos quedan como 100 pruebas nada más. La gente ha tenido muy buena respuesta. No cuesta absolutamente nada, o sea, el paciente no tiene que desembolsar nada. Lo único que yo le pido al paciente es el compromiso. O sea, si el paciente marca al siguiente teléfono, lo voy a dar, no sé. A ver, pongan atención, y lo vamos a compartir, ¿verdad? También. Es el 686-355-55-50. Pueden marcar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pueden marcar el sábado de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Marcando ese teléfono les van a hacer algunas preguntas bien sencillas. Ustedes pueden agendar su cita para ir por su prueba, pero ahí no termina todo esto. Al ir por tu prueba, que es totalmente gratis, la recomendación y lo que yo te pido es que la devuelvas. Claro. Sí, porque sí hemos tenido algunos pacientes que no han devuelto la prueba y eso es quitarle una oportunidad a alguien que sí la quiere. Claro. Entonces, esta prueba tú la regresas, tienes 3 días para regresarla, nosotros la medimos y en esa prueba lo que vamos a encontrar es si existe sangre oculta en la popó, en las evacuaciones. Y una prueba positiva implica que el paciente que tiene esa prueba positiva tiene una probabilidad de entre el 50 y el 70% de que dentro de su colon podía existir desde una lesión precancerosa como un pólipo hasta un cáncer de colon. Entonces, la verdad, es una super oportunidad. Está muy atractivo esto, Carolina. Porque la verdad es que uno la piensa porque dices, ¿a qué estudio me tengo que someter? Y capaz de que no es para tanto, ¿no? Claro. Entonces, es como un inicio para decir, sabes que tal vez no lo necesitas, pero tal vez sí, ya vas a lo seguro. Y qué mejor oportunidad, mira, que sea un regalo, ¿no? Todavía. Y gratuito, Carolina. Por eso está súper bien. Y con un especialista, o sea, imagínate. Y aparte de todo eso, el teléfono ¿qué más quieres, fácil, no? Exacto. 686-355-55-50. Ya te lo aprendiste, ya te ganaste tu prueba. Ya tengo mi prueba. Bien, pues aquí tenemos algunos saludos. De Claudia Guerrero, dice saludos, excelente médico, el doctor Flores Rendón. Saludos, Claudia. Ya tiene ahí sus saludos. También Juan Ramón Armendáriz,
Dice, ¿cuáles son los principales síntomas que se pueden presentar en una persona con cáncer de colon y cómo se puede hacer una detección oportuna para tratarlo? ¿Qué tal? Esa Muy es buena, una de las preguntas, le voy a decir otra. Dice, saludos, y una pregunta, ¿cómo se puede evitar la formación de pólipos? Vámonos con esas dos porque tenemos más todavía. Ok. Va, la primera, a ver, es dice, ¿cuáles son los principales síntomas? Un pólipo por lo general no produce síntomas. Okay. Cuando el cáncer de colon genera síntomas, por lo general es en estadios más avanzados. Algunos cánceres tempranos pueden llegar a provocar sangrado, pueden llegar a provocar cambio en la manera como haces del baño, ¿sí? E inclusive en algunos casos se puede detectar anemia. Inclusive hasta pérdida de peso. Sí. Sin embargo, para prevenir no tienes que esperarte a tener síntomas, porque si tienes síntomas, sobre todo si tus síntomas digestivos como distensión abdominal, estreñimiento o diarrea o pérdida de peso o sangrado empiezan después de los 45, entonces eres una persona de alto riesgo. Claro. Entonces ya es tarde a veces, ¿no? Sí, ya hay síntomas. Mejor hay que prevenir, Carolina. Ya está contestada. Muchas gracias, Juan Ramón. Y recuerden que con sus preguntas, sus saludos participan en los regalos. Lisette Valenzuela pregunta cómo se puede evitar la formación de pólipos. Bien, el riesgo existe a partir de los 45 y es un 30%. O sea, todas las personas de 45 hacia arriba tienen una probabilidad del 30%. Disminuir la probabilidad de pólipos es lo mismo que he comentado, modificar esos factores de riesgo, reducir el peso, controlar la diabetes, controlar la hipertensión, dejar de fumar, dejar de tomar, consumir más fibra, consumir menos alimentos procesados, que son los cambios que puedes hacer o las modificaciones que puedes hacer en tu estilo de vida. Entiéndase por estilo de vida no nada más lo que comes, entiéndase por estilo de vida todo lo que haces, claro. Todo lo que puedes y que debes de modificar, ¿no? Ok, muy bien. Lisette Valenzuela, saludos, Lisette, ya la leí. Denzel Carranco, excelente tema, gracias a los médicos que se preocupan por sus pacientes. Alma Angélica Félix dice saludos. Israel pregunta, ¿qué tan cierto es que el exceso de consumo de alimentos asados aumente el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer? Los productos asados contienen algo que se llama nitrosaminas. Las nitrosaminas incrementan no solamente el riesgo de cáncer de colon, también de cáncer de estómago. ¿En serio? O sea, las carnitas asadas. Sí, pudiera ser. O sea, que te pudiera yo decir cuántas carnitas asadas tienes hasta antes de eso, no te lo puedo decir, ¿no? Pero sí se ha visto que hay un más riesgo para las personas que consumen el alimento. ¿Qué tal? Y luego aquí que nos encanta, somos, es cultural. Sí, la cultura de nosotros es de carnes asadas, mira, los fines de semana, Carolina, y el alcohol a veces también va acompañándolo, la cerveza. Pues yo no, doctor, no sé. No, tampoco. Nos han contado. Sí. Híjole, es que la verdad es que, Dios. Mira, como estamos, la única manera, porque es muy complicado decir, ya tú siempre voy delatando a la gente, Carolina. No, doctor, de vez en cuando, ¿no? Me comenta. Claro. Pero pues es muy complicado decir, ay, no, pues ya no voy a comer carne asada. Claro. Por eso es precisamente la prevención. O sea, aquí nos están diciendo, tienes 100 pruebas gratuitas. Híjole, que la verdad te van a abrir la puerta a tener un panorama y que tengas ya otros añitos de relax, ¿no? O sea, pero que estemos pues ahí. Yo creo que antes de este foro, Carolina, yo pienso que mucha gente no sabía esto. Yo siento que mucha gente pensaba que era directamente la colonoscopia, yo creo. Sí, yo estaba con esa idea. Y recordar que había anteriormente a esta prueba que el doctor está comentando y que él está realizando en estos momentos, Carolina, existía la prueba de guayaco, que era la sangre oculta en heces común y corriente. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Por ejemplo, de esta prueba que tradicionalmente se hace o se sigue haciendo a la prueba que usted nos está comentando ahorita? Bien, fíjate que ahorita que hablaste de la colonoscopía, quiero comentar y quiero que eso quede súper claro. Sí. El galán de la película en la prevención es la colonoscopía. Okay. ¿Sí? Claro. Él es el jefe chilo de la movie, como se dice por ahí, ¿no? El galán de la película es la colonoscopía, eso es definitivo. Sí. Porque la colonoscopía tiene la posibilidad de detectar lesiones precancerosas. Sin embargo, hay otros métodos para quienes no desean estarse haciendo una colonoscopía. Por ejemplo, si tú tienes una colonoscopía y tu colonoscopía inicial es una colonoscopía negativa, entonces tú tienes un promedio de 7 o 10 años más para hacerte la segunda. Okay. Porque es lo que tarda el pólipo en convertirse en algo malo, de 7 a 10 años. Okay. Una vez que te la hiciste y saliste limpia. ¿Sí, no? En efecto.
Sin embargo, si tú te decantas, o sea, tú dices, no, yo prefiero la prueba de la sangre oculta en heces, porque la endosa el doctor Flores Rendón. Okay. Yo endoso las dos, yo te digo, la prueba más importante es la que te hagas, Claro. Y la peor prueba es la que no te hagas. Sí. Entonces, si tú decides hacerte una prueba inmunológica de sangre oculta en las heces, te la tienes que hacer año con año. Okay. O sea, es año con año a partir de los 45. Hay muchas pruebas de sangre oculta en heces. La que tú comentabas, Martín, el guayaco, que es de las pruebas de primera generación, es una prueba que por lo general tiene muchos falsos positivos. O sea, entiéndase por falsos positivos que una prueba positiva era falsamente positiva. ¿Qué era lo que provocaba esos falsos positivos? Pues alimentos que contenían hierro, ¿no? Frijoles, carne, algunos vegetales muy verdes. Entonces el paciente tenía que llevar una dieta muy especial desde 5 o 7 días antes de la prueba. De todos modos, eso no garantizaba que la prueba llegara a ser falsa positiva. Claro. Y después vienen, por ejemplo, otras pruebas de última generación, como la detección de material genético de DNA, o la prueba inmunológica de sangre oculta en las heces, que lo que hace es detectar sangre humana. Entonces, esa prueba difícilmente tiene falsos positivos. Puede tener resultados positivos en condiciones que no son malignas. Úlceras benignas del colon, por ejemplo, ¿no? Pero para fines de prevención es probablemente de lo más utilizado que hay en el mundo, la prueba inmunológica de sangre oculta en las heces. Sin embargo, cuando tú decides hacerte esa prueba año con año, por lo general tienes que combinarla con algún procedimiento endoscópico que no necesariamente es una colonoscopía, puede ser como una sigmoidoscopía, que es la colonoscopía del lado izquierdo del colon cada 5 años, porque los pólipos son más frecuentes encontrarlos en el lado izquierdo del colon, ¿no? Pero la prueba inmunológica es una herramienta que sí, no es tan cara como la colonoscopía, pero que puede ser el método ideal para aquel que quiere empezar con esto de la prevención y que no quiere llegar a una colonoscopía de principio. O sea, la más efectiva es la colonoscopía. Sí. De ahí, entonces, sería la prueba... la prueba inmunológica de sangre oculta de las heces. Esa, por ejemplo, ¿viene en un perfil general? O sea, ¿o dónde...? En Mexicali no puedes conseguir la prueba inmunológica de sangre oculta en las heces cuantitativa. Cuantitativa quiere decir que te dice la cantidad de sangre o de hemoglobina que tienes en el excremento. Puedes conseguir la cualitativa. La cualitativa te dice sí o no, pero no es tan específica como la cuantitativa. Pero sí puedes solicitar, hay uno que otro laboratorio aquí en Mexicali que puede solicitar una prueba cualitativa, más no una cuantitativa. Las cuantitativas hasta hace poco se tenían que enviar al centro del país, y la que nosotros estamos regalando es la cuantitativa. Nosotros tenemos la más efectiva para eso. Perfecto. Bueno, pues ya nos quedó más claro. Y también, por ejemplo, otra de las preguntas, ¿verdad? ¿Qué hábitos alimenticios pueden aumentar o reducir el riesgo de cáncer de colon o no tiene...? Pues lo acabamos de mencionar, ¿no? El consumo de productos procesados, el consumo de productos con conservadores, el bajo consumo de fibra, el fumar, el tomar es lo que incrementa ese riesgo. Bueno, pues... Oye, y a mí me quedó una duda. ¿Todos los pacientes son candidatos al examen inmunológico de sangre oculta en heces? ¿Todos? Mira, es bien importante tu pregunta porque hay que diferenciar una persona riesgo promedio, o sea, que no tiene, por ejemplo, síntomas, pero que busca la prevención, a un paciente que tiene síntomas. O sea, un paciente que tiene síntomas crónicos del colon como distensión, dolor, diarreas o estreñimientos, es un paciente que potencialmente puede ser llevado a un procedimiento no de tamizaje, no de búsqueda intencionada, sino de diagnóstico. ¿De acuerdo? La presencia de sangre en las evacuaciones no debe de ser sometida a una prueba de sangre oculta en las heces. Tienes que ir con tu doctor y tienes que acudir con el médico y que él elabore un plan para ti con el afán de diagnosticar por qué tienes sangre en las evacuaciones. O sea, si tú, por ejemplo, eres una persona que tienes más de 45 años y vas empezando con dolor, con distensión, pues es importante que sepas que los síntomas de intestino irritable por lo general empiezan entre los 15 y los 25. O sea, si te empiezan síntomas de intestino irritable después de los 45, probablemente no sea intestino irritable. Si tú eres una persona que tiene mucho tiempo de ser estreñido, que te distiendes, que tienes dolor en la parte baja del abdomen, pero de repente empiezas con sangrado o estás perdiendo peso o los síntomas te despiertan o las medicinas que tomas que te dio tu médico ya no te funcionan, esos se conocen como datos de alarma, datos de bandera roja. Entonces la bandera roja es algo que
dice algo no está bien y esto muy seguramente ya no es un intestino irritable, sino que puede ser otra cosa. Ok. Pero la pregunta inicialmente era la... Era que si todos los pacientes eran candidatos a la No. prueba inmunológica. No, la prueba inmunológica es para personas mayores a 45 años, o sea, personas promedios mayores a 45 años, Ajá. no mayores a 80, no mayores a 80 porque después de los 80 la prevención del cáncer de colon pudiera no tener tanta importancia. Digo pudiera porque al menos en los estándares de manejos, tanto en Estados Unidos como en México, ese es el marco de tiempo que se utiliza. Se puede hacer después de los 80 en el caso seleccionados, en pacientes bien seleccionados. Por ejemplo, si el paciente tiene hemorroides, y si esas hemorroides sangran Bueno, a cada rato. necesitarías estar bien seguro de que son las hemorroides y que no es otra cosa, Martín. Okay. O sea, porque el sangrado es algo que se tiene que investigar. Claro. Y muchos de los pacientes que acuden porque tienen mucho tiempo sangrando, se hacen una colonoscopía y sí tienen sus hemorroides, pero también tienen un pólipo, tienen úlceras en el intestino o inclusive podrían llegar a tener un tumor en el colon. Entonces, esos pacientes tienen que ser bien evaluados. Claro, o sea, también serían como que candidatos a una colonoscopia. Sí, eso ya depende, no te lo puedo decir así, no te puedo dar la recomendación aquí en este foro, pero creo que es algo que tiene que ser individualizado y que tiene que ser algo que deba de valorar tu médico. Si tú me estás viendo y estás tomando atención de esto que estoy diciendo. Como ¿no? por ejemplo, para decir que un paciente tiene estreñimiento, sería, por ejemplo, que aún tomando fibra no logra ir al baño. Bueno, en el protocolo de estudio de un paciente que tiene estreñimiento, o sea, nuevamente entiéndase por estreñimiento que va menos de 3 veces a evacuar en una semana, que al menos el 75% de esas evacuaciones son en forma de bolitas o como bolitas apelotonadas, que en más de la mitad de las veces que va al baño tiene que pujar, por ejemplo, porque esa es la definición operacional de estreñimiento. Claro. O sea, mucha gente piensa que es estreñida porque va una vez al día y eso tiende a ser normal. Sin embargo, mucha gente se compara con la esposa, con el esposo, con los hijos, y no es así, existe una definición y hay un rango, o sea, no hay un número fijo. Okay. Pero, por ejemplo, un paciente, no hablemos de un paciente con estreñimiento, inclusive hablemos de un paciente con diarrea, o sea, un paciente que tiene diarrea crónica, un paciente que tiene estreñimiento crónico, que va con el médico a atenderse, que está recibiendo tratamientos y que no mejora, entonces muy probablemente sí es candidato a revisar el interior de su intestino. Okay. Muy bien. ¿Qué tal, Carolina? Fíjate que hay una pregunta que yo quisiera hacerle, Doc. Por ejemplo, ¿hay enfermedades del intestino que se relacionen con el cáncer de colon? O sea, hay Sí, pacientes claro. que dicen, por ejemplo, aparte del estreñimiento, que dice, yo tengo colitis, yo tengo gastritis, yo tengo hemorroides. ¿Hay alguna enfermedad, divertículos, Sí. algo que se asocie? Bien, te voy a hablar primero de las que no están asociadas. O sea, que si tú las tienes no quiere decir que te va a dar cáncer porque las tienes. Claro. ¿Okay? El intestino irritable no genera cáncer. Okay. Los divertículos no generan cáncer, las hemorroides no generan cáncer, por ejemplo. Las fisuras No anales están tampoco. asociadas. No lo producen. Okay. O sea, tú puedes tener un paciente que tiene cáncer de colon y que tiene hemorroides o que tiene fisuras, o sea, y eso es una asociación, están las dos ahí. Okay. Pero que lo que él tiene lo provoque, no. Okay. Enfermedades que realmente pueden llegar a convertirse en cáncer de colon, de esas las enfermedades inflamatorias del intestino. Okay. Dos primordialmente. La más importante es la colitis ulcerativa o colitis ulcerosa, también se conoce como CUSI. CUSI. Y la otra es la enfermedad de Crohn, aunque ahora se sabe que la enfermedad de Crohn no se asocia tanto al cáncer como sucede en la colitis ulcerativa. Okay. Son enfermedades no tan comúnmente conocidas, Carolina, por la población, pero sí hay pacientes que sí padecen este tipo de enfermedades inflamatorias, ¿no?, del intestino. Pero por eso mismo quiero resaltar que como es tan amplia la información y como dice el doctor Martín, o sea, no todo el mundo las conocemos y pues no somos expertos, no es lo que estudiamos, ¿no? Claro. Entonces, es la importancia de ir primero con nuestro médico, ¿verdad?, familiar, Claro. para que de acuerdo a los síntomas que estamos presentando, nos pueda canalizar con los especialistas, ¿verdad?, que tenemos que acudir para alguna prevención de algo. Claro, y estas enfermedades, Carolina, a veces se confunden con una colitis y el paciente ahí se la lleva pues yendo de un médico a otro hasta que hay alguien que le hace el diagnóstico, ¿no? Pero a veces sí pasa tiempo, ¿no?, en que hagan el diagnóstico de estas enfermedades, que son bastante dramáticas ya cuando se
¿Tiene que ver también en esto, por ejemplo, el sedentarismo? O sea, que la gente sea activa o sea menos activa. En relación al cáncer de colon, sí, porque el sedentarismo se asocia a resistencia a la insulina, ¿no? Ok. ¿Y hay, por ejemplo, algunos suplementos que puedan ayudar a prevenir? Que esté totalmente científicamente demostrado, no. Hay quienes han reportado algo con el selenio, pero que realmente hay algo que tú te puedas tomar. Hay algunos antiinflamatorios, no voy a decir el nombre, pero existen algunos antiinflamatorios que en estudios de investigación han demostrado que reducen la inflamación en el colon y que pueden disminuir la probabilidad de tener pólipos. Sin embargo, no pueden ser recomendados de primera línea con la intención de reducir el riesgo, ¿no? ¿Los probióticos? Los probióticos. Hay un boom ahorita de probióticos. Sí, todo el mundo va a la que farmacia y se compra un probiótico. La verdad es que la evidencia demostrada alrededor de los probióticos es paupérrima. O sea, no existe tanta evidencia. La mayor parte de los trabajos de investigación que hay con probióticos muchas veces difícilmente superan al placebo. Entiéndase por placebo una sustancia que teóricamente no debe tener efecto en el cuerpo y que para que estos funcionen tienen que ganarle. Entonces, no, mucha gente piensa que los probióticos puedan llegar a ser el santo grial de cualquier cosa, porque es más fácil tomar algo que no es medicamento a algo que es medicamento. Hay algunos probióticos que funcionan para cosas específicas. O sea, hay algunos probióticos que reducen la probabilidad que acortan la diarrea aguda. Hay algunos que tienen cierto efecto sobre la distensión abdominal. Hay algunos que tienen cierto efecto sobre el estreñimiento, pero es muy difícil de alguna manera tener evidencia lo suficientemente sustentable como para hacer una recomendación global. Claro. Ok. Bueno, tenemos acá también varios saludos. Yara Castri dice, hola, doctor Martín Camacho. Muchas gracias. Celina Estebane dice, ¿en qué precio ronda una colonoscopía? Monse Carranco manda saludos. Adriana Lisset, saludos a los doctores, excelente tema. Celina, saludos doctor Camacho, excelente tema. Saludos. Naimet Tinoco, saludos doctores. Y Denzel Carranco, ¿es cierto que comer carne de res o de puerco te puede provocar cáncer de colon? Tenemos esa y la otra pregunta de más o menos si se manejan precios, ¿no? Porque no sé si son muy variables. Pues lo que mencionabas de la carne de res y puerco, hablamos de los productos procesados, ¿no? Entonces quizás parcialmente sí. En relación a los precios, es difícil poderte dar un precio. La verdad es que los precios varían mucho. Los hospitales tienden a ser más caros, en las unidades de endoscopía no son tan caros. Sin embargo, más que fijarte en el precio, yo lo que te pediría es que te fijes en las credenciales de tu médico y que te fijes también en la tecnología con la que se te va a hacer el estudio. Yo siempre comento que alrededor de una buena colonoscopía, de una colonoscopía excelente, hay 3 factores muy importantes. Uno es que tu médico tenga entrenamiento en hacer buenas colonoscopías, porque créanme, no todos los médicos que hacen endoscopías son lo suficientemente buenos para hacer colonoscopías. El número 2 es la tecnología. Es como cuando ves la tele, ¿no? Antes veías la tele así en blanco y negro, ahora ves la tele en 4K, en 8K y alcanzas a ver las imperfecciones del paciente. Lo mismo sucede dentro del colon, o sea, los equipos de alta definición te permiten detectar lesiones que antes no se veían. Entonces, inclusive hoy en día, y eso te lo comparto, nosotros ahí en la unidad en Gastromedical contamos hasta con inteligencia artificial. Porque entrar al intestino de un paciente, el nombre del juego es detectar pólipos, o sea, buscar pólipos, encontrar pólipos y removerlos. Claro. Entonces nos valemos de tecnología de punta, nos valemos de alta definición, nos valemos de algo que se conoce como cromoendoscopía inteligente, que es cambiar los colores adentro del intestino para resaltar las lesiones. Y actualmente, porque eso ya lo tenemos nosotros allá en Gastromedical, utilizamos la inteligencia artificial. Así como te metes a buscar ahí en Google para resolver tus dudas, la inteligencia artificial que tenemos está cargada, es una red neural grandísima de imágenes, y mientras tú estás haciendo la colonoscopía, también la inteligencia artificial te está ayudando a detectar mientras tú estás haciendo el procedimiento. Y el tercer punto, que no por ser el último punto es el menos importante, es el paciente. O
O sea, el paciente tiene que cumplir con lo suyo, porque antes de la colonoscopia hay indicaciones precisas para cumplir con un punto bien importante que es la limpieza del colon. O sea, que el colon esté limpio. En el colon hay materia fecal, entonces hay una dieta especial que se lleva de 3 a 5 días antes de la colonoscopia. Hay una preparación especial antes de la colonoscopia, es una purga. Yo creo que quienes se han hecho colonoscopías de aquí de la audiencia no quieren ni pensar en esa purga porque tiene un sabor desagradable, un sabor así muy salado, aunque ya existen algunas otras preparaciones en el mercado que tienen un sabor más agradable, que son de menor volumen, pero que sirven para que tu intestino se limpie muy bien. La gente que se hace colonoscopías, nosotros por ejemplo calificamos la limpieza va del 0 al 9, del 7 en adelante es una buena colonoscopía, pero la gente que tiene de ese 7 para abajo tiene una mayor probabilidad de que en la colonoscopía no se hayan visto lesiones, porque está sucio el intestino. Entonces ese factor, la limpieza, además de la tecnología y de quien te hace el procedimiento, es lo más importante. Entonces el precio pudiera ser algo muy muy importante, pero también en base al precio tú tienes que ver estas 3 características para que tú tomes la mejor decisión. Y aparte que, o sea, hablando de precios, pues es cada 10 años, es lo que estaba comentando. O sea, una vez que te lo haces, claro, ya puedes esperar esos 10 años. Entonces, ahí más o menos para equilibrar la inversión, ¿no? Y regálate eso, Carolina, ¿no? Claro. A los 45, 50 años, hazte un regalo, ¿no? ¿Qué mejor regalo que hacerte la prevención del cáncer de colon? Así es. Y, por ejemplo, para personas que tengan antecedentes familiares por genética, también, una vez hecha la colonoscopia, ¿son 10 años o es más frecuente? Es una pregunta bien importante, ¿no? Entiéndase por colonoscopia a los 10 años siempre y cuando tu colonoscopia haya sido negativa, porque si te encontraron pólipos, va a depender del tamaño, de la cantidad y de lo que haya reportado el patólogo para la siguiente colonoscopia. Puede ser tan pronto como en 3, en 6 meses, al año, a los 3 años o a los 7 años. Eso depende de lo que encuentres. Okay. ¿Qué pasa con los pacientes de alto riesgo? O sea, pacientes de alto riesgo, personas que tienen familiares de primer grado, que se les detectó cáncer o que se les detectó un pólipo. Vamos a suponer que mi familiar de primer grado, mamá, papá, tuvo cáncer a los 60, a los 70 años, entonces yo no empiezo a los 45, yo empiezo a los 40. ¿De acuerdo? Sin embargo, vamos a suponer que tuvimos la mala suerte y a mi papá le detectaron un pólipo o le detectaron un cáncer a los 40. Entonces, mi primer estudio empieza a los 30. Ok. O sea, depende. 10 años antes de la edad. De mi familia, Carolina, depende. Fíjate. Sí, por eso es tan importante cuando te preguntan, la herencia, ¿no? Ajá, que llenas ahí tus formatos cuando vas a consulta. Herencia de billetes debería ser, Carolina, en vez de enfermedades. Qué barbaridad, pues ¿qué le vamos a hacer? Y por ejemplo, de repente yo como paciente sí me siento como un poco agobiada de tantas enfermedades con las que estamos lidiando actualmente, ¿no, Carolina? Y que dices, ¿por dónde empiezo? ¿Qué me hago, o sea, no? ¿qué hago? Es Porque cierto. pues como mujer está la detección, o sea, irte a hacer tus análisis, claro, correspondientes, y aparte está lo que estadísticamente pues tenemos como premio de primer lugar aquí en la región o en Baja California. Entonces, y ya ves que la obesidad se relaciona directamente, entonces, ¿no? Y somos uno de los primeros lugares, Carolina, también. Entonces, la obesidad yo pienso que se asocia, ya ves que todas las enfermedades que hemos visto, casi todas se van a asociar con la obesidad, ¿no? A mí como paciente, ¿qué me dirían? O sea, doctor, ¿verdad? Los dos, de que, o sea, no sé por dónde empezar, o sea, ¿cuál es el caminito a recorrer para saber qué debo de atenderme primero? Porque te toca a ti primero, Martín. Tú eres el host. Oye, Carolina, yo depende de la edad caso. Que tengas, ¿verdad? 33. A ver. ¿Por qué se ríe, doctor? Me acaba de conocer y ya se está riendo, no me creo. Depende de la edad que tengas, ¿verdad? Vas a empezar. Fíjate, Carolina, que yo siento que ustedes las mujeres tienen están más actualizadas que nosotros, yo creo, o más familiarizadas con todos los estudios. Ustedes se hacen su mamografía, su Papa Nicolau. Nosotros los hombres, Carolina, ni siquiera vamos a revisarnos el antígeno prostático, la verdad. De repente llegan los hombres cuando ya tienen obstrucción para orinar,
y ya les haces la prueba o les haces un estudio de próstata y ya tienen un cáncer de próstata ahí asomándose. Entonces ustedes las mujeres sí tienen un poquito más la idea de la prevención. Yo pienso que nosotros los hombres somos más complicados. Nosotros ¿Será, los doctor? hombres. ¿Será? Siento, Probablemente. no sé. Mira, yo te voy a decir una cosa, no te voy a decir por qué empieces, o sea, no te voy a decir por qué estudio empieces, ¿no? Definitivamente hay conceptos importantes alrededor de los hábitos. Los malos hábitos te ofrecen recompensas inmediatas. Claro. O sea, tú te quieres tomar una buena copa, pues te va a gustar, está rica. Tú quieres comer un buen asado, te va a gustar, eso te va a hacer sentir muy bien en el momento. Los buenos hábitos te generan una recompensa que probablemente sea la mejor, pero a muy largo plazo. ¿Sí? Porque los malos hábitos es comes, tomas, fumas, ¿sí? No vas, te desvelas, ves una película, no vas a hacer ejercicio y pues el beneficio lo obtienes de inmediato, claro. Las consecuencias son posteriores. Los buenos hábitos, levantarse temprano, hacer el ejercicio, cambiar lo que comes, dejar de fumar, dejar de tomar o reducirlo, no los vas a ver de inmediato, los vas a sufrir en ese momento, pero el beneficio lo vas a obtener después. Claro. Así es, pues ahí están los consejos de los expertos, ¿verdad? En el tema no hay como querernos, ¿no? Claro. Y es pues precisamente invertir en nuestra salud en todos los sentidos y pues la verdad es que repasar un poquito acerca del tema de cuáles son las recomendaciones, ¿verdad? Para hacer esta prevención. Me gustó que se puede prevenir. O sea, pues es el único cáncer. Es el único cáncer que se puede prevenir. Sí. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para recordarle a la gente? Hombre, mujer, tengo 45 años. El primer paso a seguir es tomar la decisión. Claro. O sea, sí, tengo 45 años, deseo prevenir el cáncer de colon, entonces mi primer paso es decir, ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, me quiero hacer una prueba de sangre cutánea que me regale el doctor Flores Rendón, o quiero hacerme una colonoscopía. Si no quieres dar ese paso tan grande, no lo hagas. Hazte tu prueba de sangre oculta en las heces, que es un paso relativamente sencillo. Los mejores pasos son los primeros y tienden a ser cortos. Entonces, hazte la prueba. Claro. Una vez que nos marques al 686-355-5550, te van a hacer unas preguntas bien sencillas. No desconfíes, te van a citar a nuestro consultorio. Tenemos un equipo de médicos, te van a hacer algunas otras preguntas por un espacio de unos 5 minutos y te van a dar la prueba. Tienes 3 días para regresar a esa prueba. Si no estás seguro, no lo hagas. Dale la oportunidad a alguien más que sí quiera prevenirlo, porque claro, les hemos dado pruebas a los pacientes y el paciente ya no regresa con la prueba, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, de 100 pacientes a los que les da la prueba, regresan 70 y otro 30% no lo regresa. Entonces, es dinero que se pierde ahí. El esfuerzo de nosotros es tratar de cubrir lo más que podamos. Si tú no estás seguro, pues no lo hagas, ¿no? Si no quieres tomar esa decisión, que es una decisión pequeña y que significa tu vida. O sea, una pequeña decisión significa tu vida. Así es. Pero ya una vez que te la lleves, regrésala. Nosotros vamos a medir la cantidad de hemoglobina que hay en esa muestra y te lo vamos a comentar si es positiva o si es negativa, te lo vamos a decir y nuevamente te lo digo, esto no es con fines de lucro, esto es una campaña que nos nace para de alguna manera yo poder devolver un poco de lo que Mexicali me ha dado, ¿no? Porque me ha tratado muy bien, yo estoy muy a gusto en mi ciudad, yo soy originario de aquí y considero que esa es una manera en la cual yo le puedo devolver a la gente todo lo que me da. Esa prueba es gratuita, o sea, ustedes ofrecen esa para que uno se haga la prueba de manera gratuita. ¿La entrevista tiene algún costo cuando te citan a hacer las preguntas? Nada, no tiene absolutamente ningún costo. Tú te llevas tu prueba, la regresas, nunca te vamos a cobrar absolutamente nada. En su momento te vamos a decir si es negativa o positiva y te vamos a dar una orientación de qué es lo que tienes que hacer. Okay. ¿Si sale positiva? Vamos a platicar con el ya paciente sería dar un acerca seguimiento de la estrategia. Claro. Bueno. Muy bien. Ok, pues muchísimas gracias de verdad a toda la gente que se ha estado comunicando, ¿verdad? Que tiene aquí sus preguntas, sus saludos. Saludos a Julieta Navar, dice el mejor gastroenterólogo. Abrazos y bendiciones. ¿Qué tal? Mi hermana Cuervo. Natalia también, Dariana Gómez. Apoyo saludos familiar. Al doctor Flores Rendón. Dariana también, ¿quién es?
Dariana si mal no recuerdo, bueno, sí, es esa Dariana, es especialista en medicina estética, es amiga de nosotros, de mi esposa. Mire, pues está muy al pendiente. Natalia es mi esposa. Natalia. No, pues sí, Yara Castri también, saludos, Daniel. Claro. No, pues muchísimas gracias de verdad a la gente que se dio este tiempo para vernos, aprender con nosotros, ¿verdad? Aprovechar todos estos consejos y de compartir. Recuerden que hay regalos. Claro. ¿Algo más, doctor, que sea necesario Pues agregar? Que aprovechen, Carolina, todo este tipo de foros, ¿no? Tan importantes. No siempre tenemos la oportunidad de tener a un gran especialista como ahora. Y la gran promoción que está dando el doctor, pues que la aprovechen, ¿no? Bien sí, importante. Hay que aprovecharla porque comentaba que aquí en Mexicali es muy complicado conseguir esa prueba. Prueba inmunológica cuantitativa, hasta donde yo sé no la hay cualitativa. Muy bien. Y no sé si me lo permitas nuevamente, el número de tu vida es 686-355-5550. Qué buena campaña, muy bien, doctor. Una prueba, una vida. Claro. Así es. No, pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias. ¿Dónde podemos encontrarlos? Bien, Gastromédica está ubicado en Avenida Reforma, 1758 en la Colonia Nueva. En las redes sociales nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Pueden seguir también la página personal. Mi página personal es Dr. Gut, como intestino en inglés, drgut.mx en Instagram también. Y la verdad es que estamos para aclarar sus dudas. Si quieren dejar más preguntas, con gusto, esas me las pasan, yo las contesto. Y la verdad es que me declaro amigo de todos ustedes. Mi intención es poder colaborar un poco con la sociedad y con la conciencia de prevención. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias de verdad. ¿El café no se asocia, Doc? No, el café tiene propiedades muy buenas. Antioxidantes incluso. Claro, el café tiene propiedades muy buenas contrario a lo que se pensaba antes. Te voy a comentar la parte que a mí me toca. Okay. El consumo de al menos de 3 tazas de café, hablamos de café de grano, no de café instantáneo, se asocia a reducción en las tasas de hígado graso, de cirrosis hepática y de cáncer de hígado. Hay que seguir tomando café. Café negro, me imagino, ¿verdad? No le puedes poner leche porque entonces te incrementa la tasa de hígado graso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a sacar a los ganadores. Vamos a sacar los 100 nombres de las pruebas. No, esas ya, recuerden que tienen que hablar por teléfono para ir por la suya. Y aquí, ¿qué les parece si vamos sacando al primer ganador de una consulta nutricional que incluye un plan de nutrición y medición con la báscula profesional InBody? Es para Yara Castri. Yara, muchas felicidades, es la primera ganadora. Muchas felicidades, Yara. Doctor, le toca sacar una vela aromática de Mano azul Santa. colectivo. A ver, aquí dice Doctor Ricardo Flores Rendón. Para el consultorio, ahí para el consultorio. Claudia Guerrero. Claudia Guerrero, muchas felicidades. Muchas felicidades, Claudia. Otra consulta nutricional que incluye el plan de nutrición, ¿sí? Carolina, con el InBody. No quiero quedar mal con nadie. Pero. Vamos a ver, ¿quién se la llevó? Dariana L. Gómez, muchas felicidades. ¡Bravo! Ahí está la ganadora. Y doctor, pues mire, ya sabe del programa de Platicando con el Experto. Aquí le hacemos este regalito. Muchas gracias. Los papelitos no van incluidos. Personalizada, para que recuerde que estuvo con nosotros aquí en Platicando con el Experto. Y qué bueno, de verdad, esa campaña se la agradecemos mucho y hay que aprovecharla. Invitar a toda la gente, ¿verdad? Y pues vamos a ir a verificar que tenga su taza ahí en su consultorio. Muchas gracias por el espacio, muchísimas gracias. Me vuelven a invitar, con mucho gusto, aquí estoy. Muchas gracias. Claro que sí, con bien mucho agradecidos gusto. de que haya aceptado la invitación y que vuelva a aceptar más invitaciones con nosotros. Con gusto. Gracias por todas las aportaciones. Gracias, doctor Martín Camacho. Pues ya muchas saben, gracias, en Centro Carolina. Médico Integral Independencia, también ahí en las redes sociales. Doctor, qué felicidad, ya lo ve haciendo TikToks. Bueno, me obligan, Carolina, me obligan. La manager. La manager me obliga. Muy bien, a la producción también, acá Israel Padilla, todo ese equipo, a Liz también, Azul, gracias. Y bueno, pues nos vemos en el próximo programa de Platicando con el Experto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pásenla bonito. Hasta luego. Bye bye.